Oigan, queridos parceros, hoy los quiero saludar y hacerles la invitación a este espacio para pensar. Me llaman el profe Beyer y les voy a demostrar que conmigo sí se aprende eso de filosofar. ¡Sí, señor! Y no olviden que si es de Beyer, el bueno parcerito. Listo, muchachos, no se me duerman porque va a ser quiz al final. Muy bien, ojo y oído. Si ustedes recuerdan, en la sesión anterior dimos respuesta a dos preguntas. Primero, defina etimológicamente y conceptualmente qué es filosofía. 2, tratamos de establecer o responder a la pregunta cuáles son las características que deben revestir a un verdadero filósofo. Hoy también tenemos dos preguntitas. Primera, ¿por qué diablos la filosofía apareció en Grecia? Segunda pregunta, ¿cuáles son las características del pensamiento filosófico? No de un filósofo, sino del pensamiento filosófico. Bien, primera pregunta, ¿por qué razón la filosofía no apareció en mi tierrita? ¿Por qué no apareció en Boyacá? ¿Por qué no apareció en Egipto? ¿O en Babilonia? ¿O en la cultura semita? Por una razón de orden geopolítico. Recuerden ustedes que el Mediterráneo, aún hoy en día, es una autopista muy importante. Cerca de 23 países tienen costas en el Mediterráneo. En el siglo III a.C., siglo IV a.C., con mayor razón. El Mediterráneo une tres continentes, África, Asia y Europa. Y también une una serie de culturas muy importantes que no se hubiesen desarrollado si no fuera sido por el Mediterráneo, como por ejemplo la Mesopotamia. Pensemos en los mismos griegos, en los persas, en los árabes, en la cultura latina. Ellos lograron sacar adelante su proyecto económico y su proyecto cultural gracias al Mediterráneo. Pero dentro del Mediterráneo hay una parte también que es muy importante, es como el ombligo de la tierra en ese momento, que es justamente la península balcánica. En la península balcánica está Atenas, está Grecia y otros países, y era el centro del universo en ese momento. Todos estos pueblos que acabamos de mencionar llevaban sus productos a comercializarlos a Atenas. Atenas se convirtió como en el centro de acopio, como una gran plaza en donde se vendían sus productos. Tengan en cuenta que el desplazamiento de estos pueblos eran de 3, 4, 5 meses, lejos de su familia, lejos de su cultura. Y cuando llegaban a Atenas, ciertamente lo primero que hacían era vender sus productos. Una vez tenían la platica, se iban, se tomaban sus vinillos, se emborrachaban y comenzaban a experimentar algo que uno experimenta cuando está lejos de la patria, ese amor de patria, esa nostalgia, esa melancolía por sus costumbres, y comenzaban a hablar de algo muy sagrado para un pueblo, que era tan importante como hablar del himno nacional o la bandera, que eran sus mitos. Tengan en cuenta que los mitos recogen de alguna manera la cultura, las costumbres, el acervo de un pueblo, lo más profundo de un pueblo, y todo mito habla sobre el principio, sobre la creación, pero lo hace a través de simbología, lo hace a través de narraciones. Y los griegos que estaban ahí, que también tenían mitos hasta ese momento, los principales representantes del mito en el mundo griego fueron Homero, Hesíodo, Tucídides, y también hablaban sobre el principio, pero se dan cuenta que todos los mitos eran diferentes, eran narraciones diferentes, hablaban del principio pero de manera diferente. Por esa razón los griegos comenzaron a relativizar la verdad de los mitos. Dijeron, no, esto es un cuento chino, tenemos que buscar otro recurso, otro método para responder la pregunta por el principio. Y es cuando se les ocurre buscar el origen, no desde las cosmogonías, cosmos y gonos. La cosmogonía es dar respuesta a la pregunta por el principio desde la religión, desde el mito. Y a cambio de eso hicieron las cosmologías, que es dar respuesta a la pregunta por el principio desde el logos, desde la razón, desde el pienso. Y de esa manera
es que aparece la filosofía en Grecia, por una razón casi que de orden geopolítico. Si bien es cierto que la razón de fondo que motivó que la filosofía apareciera en Grecia fue un problema de orden geopolítico, no obstante, esta situación generó otras realidades concretas que también facilitaron y posibilitaron la filosofía en Grecia. Por ejemplo, el hecho de que las diferentes ciudades griegas como Samos, Mileto, la misma Atenas, tuvieran que albergar a diario cantidad de personas de culturas diferentes. Eso permitió que los griegos de manera paulatina fueran cultivando un valor muy importante que es la alteridad. ¿Qué es la alteridad? La alteridad sencillamente es la capacidad de convivir con la diferencia. Y la alteridad en este caso es opuesta a las culturas dogmáticas. Fíjense ustedes que una cultura dogmática es vertical, es intransigente, no permite que haya pluralidad de pensamiento. Aquí, por el contrario, la pluralidad y la diversidad se convertía no en una amenaza, sino en una posibilidad de conocer más. Bien, otro elemento que se desprende del anterior es justamente el hecho de que Atenas y Grecia en general estuviera ubicada de manera privilegiada a nivel económico. Eso hizo que por su territorio, por sus diferentes ciudades, transitaran a diario cantidad de mercancías, pero también de dinero. Por eso la oligarquía griega y la aristocracia griega era una aristocracia bastante acomodada, que no tenía que preocuparse por necesidades primarias como la vivienda, la alimentación, sino que tenían un espacio propicio para el ocio, el esparcimiento. Y este ocio ellos lo utilizaron justamente para cultivar cosas más altruistas y nobles como la poesía y la misma filosofía. Básicamente estos son los elementos que dieron lugar a la filosofía en Grecia. Bien, ¿y qué caracteriza al pensamiento filosófico? Hay tres características del pensamiento filosófico, ya dijimos una. El pensamiento filosófico es racional. Todas las ciencias son racionales. Y la primera ciencia racional obviamente que fue la filosofía. Dos, el pensamiento filosófico es sistemático, es estructurado. Casi todas las ciencias, o todas las ciencias, son estructuradas. Tienen un orden. ¿Qué más sistemático que los sistemas? Pero viene la tercera característica y la más importante, y que está reservada exclusivamente a la filosofía. El pensamiento filosófico es de carácter universal. Es decir, trata de dar cuenta de la totalidad. En eso se diferencian las demás ciencias que solo tienen como objeto de estudio aspectos parciales o particulares de la realidad. Creo que he logrado dar respuesta a las dos preguntas que nos formulamos desde un comienzo. El quiz queda para la próxima clase, muchachos. Así que por favor, sean felices, Bella les dice, y por favor, no olviden colocar el dedito en el botoncito rojo. Muchachos, hasta la próxima.